Bueno, buenas tardes, Padre Gustavo, buenas tardes a todos. Una alegría poder volver a compartir una capacitación de CEPLA. Y en esta oportunidad volvemos a presentar a nuestro querido amigo, el Padre Gustavo Ribeiro, quien es el responsable de la Pastoral de Turismo de la Conferencia Episcopal Española, que nos va a hablar sobre las peregrinaciones, a qué nos invita la palabra de Dios, y también nos va a contar sobre el próximo Congreso de Pastoral de Turismo que se va a celebrar en el mes de octubre, ya estamos a las puertas, allí en Santiago de Compostela. Buenas tardes, padres, muchas gracias nuevamente. Bueno, gracias Javier, bueno, gracias a todos. Buenas tardes. Para ustedes buenas tardes, para mí buenas noches, o casi buenas noches. Eh, bueno, miren, esto de capacitación es un título muy generoso. Yo simplemente es una conversación entre amigos, más vale una reflexión sin pretensión de agotar el tema, sino simplemente algunas pinceladas sobre una realidad tan importante como es, digamos, la peregrinación en la escritura, ¿no? Claro que la escritura para nosotros es el marco referencial de todo, ¿no? Digamos, todo parte de una semilla que es la palabra de Dios. Que en el fondo, ¿qué es la palabra de Dios? No es un libro. Mucha gente entiende que la palabra de Dios es un libro. La palabra de Dios es el amor educativo de Dios hacia su pueblo y hacia la humanidad, o desde su pueblo hacia la humanidad, y Dios ha ido educando, acompañando, educando con amor a su pueblo, a veces corrigiéndolo, y enseñándole caminos. Digamos, lo que sucede en la escritura y los comportamientos de la escritura, a nadie le cabe duda que, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, se hace todo, digamos, un vademecum sobre la paternidad. Cómo ser padre. No es solo que nos cuenta Dios, sino nos cuenta cómo ser padre en la tierra también. O sea, la escritura dice mucho más de lo que dice. El texto no dice todo, el espíritu y las líneas en las entrelíneas muchas veces dicen o nos ayudan a comprender el texto, no es un texto material. Cuando se lo toma como un texto material, lógicamente se caen los fundamentalismos, porque si dice acá una coma, si allá una i, si esto o el otro, y no se entiende el espíritu de la escritura. Claro que nosotros podríamos leer, como un día me enseñó un biblista muy, muy importante, podríamos leer toda la Biblia en dos claves o con dos claves. Una es la de la peregrinación. Toda la Biblia es una larga peregrinación, una interminable peregrinación, que ya comienza con una peregrinación negativa. Cuando Adán y Eva son echados del paraíso, ya comienza con un viaje por ahí. El primer viaje es cuando Adán y Eva tienen que irse al destierro. Y claro, ¿no? Es una peregrinación en sentido contrario, porque la peregrinación es para buscar a Dios y ellos terminan fuera del rostro de Dios. Entonces, claro que es. Después, claro, la gran peregrinación la comienza Abraham, el padre de los creyentes. En ese tiempo se llamaba Abraham. Y este padre de los creyentes es el hombre que con fe se deja guiar por el Señor. ¿Y por qué es el gran peregrino Abraham? ¿Cómo? Porque A las 2:30 iba a venir, ¿no? Ronda. ¿Por qué Abraham es el gran peregrino? Simplemente por una cosa, porque eh, el Señor lo saca de su tierra, de Ur de los Caldeos, la antigua Babilonia, hoy actual Irak, lo saca de esa tierra y le dice que lo va a llevar a otra tierra, parte de tu tierra. Pero el Señor ni siquiera le explica dónde va a ir. No le dice el destino. Nosotros que somos tan previsores, que nos organizamos con los GPS, que ponemos el destino antes de salir de casa, sabemos cuántos minutos vamos a tardar, nos dice cuál es la ruta más corta, la menos frecuentada, con menos tráfico. El pobre Abraham creyó serenamente en el Señor, no ciegamente, sino serenamente, y se dejó guiar. Y empezó a caminar. Y Dios le iba diciendo los pasos, le iba indicando los pasos a medida que él iba caminando. Y bueno, por eso es el espíritu del peregrino, es el espíritu de Abraham. No es el hombre prefijado y cuadriculado, sino es el hombre que se deja moldear por Dios. Eh, hay un salmo que es el salmo de la peregrinación, que es el salmo 122.
En Salmo 122, cuando dice, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén, es el salmo de la gran peregrinación. Pero es el salmo no de la peregrinación solo de este mundo, sino de la eternidad, de la Jerusalén celestial, cuando pongamos nuestros pies en la Jerusalén del cielo, en la casa del Señor. Bueno, claro que la peregrinación no se agota en Abraham. Tenemos otro peregrino que tiene unas peregrinaciones muy controvertidas, que es Moisés. Sus viajes muy controvertidos, que ya desde niño lo sacaron de su pueblo y lo pusieron a vivir en la corte del faraón, que después se escapa, después de haber matado al egipcio, se escapa y se va a una tierra lejana, y de esa tierra lejana Dios repesca a este muerto en vida, que estaba escondido, cuidando las ovejas de su suegro, perdido en las montañas, lo rescata, le da una vida nueva y lo hace peregrino de nuevo a la corte del faraón. Lo envía donde él corría riesgo de que lo mataran. Bueno, el Señor que lo va guiando a Moisés. Y Moisés es el padre de esa enorme peregrinación, esa peregrinación de 40 años hacia la tierra de la promesa. Completa lo de Abraham, lo lleva a la tierra de Canaán, todo ese viaje largo, interminable, ese viaje que parte del Gran Egipto y a través del Mar Rojo, del Golfo de Acaba, llegan a la tierra prometida. Pero particularmente Moisés, que llegó hasta las puertas de la tierra prometida, no puso un pie en la tierra prometida. Murió en el monte Nebo y no pudo poner un pie en la tierra prometida. Espera que voy a silenciar este teléfono, si no nos va a dar malos momentos. Como siempre los teléfonos. Bueno, el pueblo de Israel era un pueblo peregrino. Y nosotros a Jesús no lo encontramos peregrinando a Jerusalén. Ya él es el gran peregrino de la historia, pero nos lo encontramos peregrinando a Jerusalén muchas veces, ya cuando va con sus padres, cuando es presentado en el templo, cuando va a los 12 años y después se pierde esa mal llamada pérdida de encuentro de Jesús. Las veces que él de adulto va al templo, bueno, significa lo que para los judíos es un precepto, que cada 3 años tienen que hacer una peregrinación a Jerusalén, en 4 festividades, al menos cada 3 años. Cada 3 años es el tiempo máximo. Y eso, miren, está en el libro del Éxodo en el capítulo 23, en el Éxodo en el 34, y también en el Deuteronomio, donde se especifica cómo los judíos tienen que peregrinar. Y se dice que o bien para la Pascua, o bien para la fiesta de los panes ácimos, o bien para la fiesta de las semanas, o bien para la fiesta de las tiendas. Cuando sucedió Pentecostés, ellos había tantos judíos de todos lados porque habían ido para la fiesta de las tiendas. Justamente era una fiesta muy importante para ellos. Entonces, nos encontramos con que el pueblo de Israel tiene la mística de la peregrinación. Pero la figura del peregrino es una figura muy importante, porque es la figura del que no se apoltrona, del que no deja que su espíritu se achate, del que no se encierra, del que se deja guiar y que todo tiene un final abierto. El espíritu del peregrino en la Biblia es la figura más perfecta que la Biblia tiene para explicar al hombre creyente, la figura del peregrino, que es una maravilla como figura, porque es el hombre libre de pesos y ataduras. Para hacerse peregrino tiene que liberarse de muchos pesos, y en la vida cuántos pesos tenemos que liberarnos. Si fuéramos un poco más libres de muchos pesos, por ahí no sería un poco mejor en la vida, ¿no? Con menos prisiones mentales y también materiales. El peregrino es la persona que, digamos, está dispuesta a encontrar caminos, a buscar caminos. El peregrino es alguien que se pone a la intemperie, que confía en la bondad del Señor. Bueno, el peregrino es alguien que está en búsqueda, es un buscador del rostro de Dios. Y este buscador del rostro de Dios tiene justamente una realidad maravillosa, que es ponerse en camino hacia el santuario. Claro que el gran peregrino, el peregrino por excelencia es Jesucristo. No solo por sus peregrinaciones a Jerusalén, sino porque no tuvo donde reclinar la cabeza. Él se hizo peregrino libre para servir a Dios.
Y de hecho él está permanentemente peregrinando. El Evangelio del día de hoy nos contaba que los de Cafarnaúm querían retenerlo, no querían que se fuera a otros lados, porque justamente ellos, claro, cualquiera egoístamente desearía retener a Jesús, tenerlo en su casa, tenerlo siempre con uno. Y sin embargo, él dice, tengo que ir a otros lugares, he sido enviado para esto. Bueno, el peregrino es justamente el hombre libre, el hombre y la mujer libres que caminan hacia el encuentro con el Señor. Esta peregrinación, claro que tiene la suprema peregrinación, que en el Congreso de esto le hemos puesto el título al Patriarca de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Patriarca de Jerusalén, cuando venga al Congreso, nos vendrá a hablar de Jerusalén como lugar de peregrinación, pero nos vendrá a hablar también de la última peregrinación de la humanidad, la Jerusalén celestial, donde todos nos encontraremos en ese monte, donde no habrá lágrimas, ni sufrimientos, ni dolores. Nos encontraremos en esa última peregrinación. Por eso yo decía, toda la Biblia tiene un hilo rojo que la cruza de una punta a la otra, que es la clave de la peregrinación. Hasta incluso las últimas palabras del Apocalipsis están hablando también de esto. Cuando el esposo le dice a la esposa, ven, Maranatá, ven, Señor Jesús. Y siempre es un caminar. Nunca es algo sedentario, nunca. El espíritu del creyente es todo lo contrario al sedentarismo. Psicológico, afectivo, espiritual, físico, todo lo que sea el sedentarismo es contrario al espíritu que tiene la Escritura sobre el peregrino, la mirada sobre el peregrino. Bueno, ¿qué motiva a un peregrino en la Escritura? Fundamentalmente lo motivan tres cosas que son centrales, siempre presentes. La primera de todas, como es lógico, el primer motor que tiene un peregrino es la fe. El segundo motor es la expiación de sus pecados. La mayoría de las peregrinaciones surgen de personas creyentes que han cometido pecados y quieren expiar sus pecados. Si ustedes vieron la película The Mission, cuando en la misión se presenta a este que había matado, al amigo de Gabriel, del sacerdote que había matado, y él se ata pesos, pone pesos para caminar con pesos, está haciendo un acto expiatorio, ¿no? El Papa ha ido a Canadá hace poco y ha llamado peregrinación expiatoria a Canadá, ¿no? Que ha ido a pedir perdón, una peregrinación justamente para dar perdón y recibir perdón. De hecho, todas las peregrinaciones están ligadas a indulgencias y no se puede entender el tema de las indulgencias sin entender el tema de la misericordia, del perdón, de la bondad del Señor. Y el tercer motor de una peregrinación es la gratitud. Voy a agradecer. El Señor me bendijo, el Señor curó a un familiar mío, me devolvió la salud, me sacó del abismo, como diría el Salmo, rompió la red del cazador y hemos escapado, me sacó de tantos peligros, entonces la gratitud. Pero fíjense que en los grandes lugares de peregrinación del cristianismo siempre han recibido nombres concretos. Esta palabra genérica que nosotros hoy usamos para todo, transversalmente, peregrinación, es la que se adjudica únicamente a los peregrinos del Camino de Santiago. La palabra peregrinación no se adjudicó nunca a otra forma de camino espiritual. De hecho, los que iban a Roma, los que peregrinaban a Roma se llaman palmeros, técnicamente, palmeros. Perdón, romeros, discúlpenme, romeros. Los que van a Jerusalén se llaman palmeros. Mire, los que van a Liébana se llaman cruceros, a Santo Toribio de Liébana. Y solamente los que van a Santiago reciben el nombre de peregrinos, que de hecho se ha universalizado como toda forma de viaje espiritual. La palabra peregrino es una palabra genérica, pero que nace en torno a la tumba del apóstol. Claro que la peregrinación supone una búsqueda humana, espiritual, supone una búsqueda. El peregrino es alguien inquieto, no es alguien que parte tanto desde la fe, sino alguien que camina buscando la fe. No es la fe un punto de partida, sino es una compañera de camino. Nosotros no concebimos la fe como una especie
de cucarda, de condecoración o de alguna realidad. Si eso no es la fe, es otra cosa. Esos son bastiones ideológicos. De un signo o del otro, ¿eh? Miren que están de los dos signos muy claramente puestos. La fe es justamente más la compañera de camino, aquella que me permite caminar. Y es como el bastón en el camino, por la razón concreta de que el día que nos encontremos con el Señor ya no tendremos necesidad de la fe. La fe será algo que pasará. Solo el amor terminará prevaleciendo y estando. Yo los invitaría a que investiguen un poquito, cuando miramos el sentido de la peregrinación, que investiguen un poquito el Código Calixtino de mitad del siglo XII, que está en Santiago de Compostela, está en la catedral. Claro que el que se ve en el museo es un facsímil, muy bien logrado, muy bien logrado. Si ponemos uno al lado del otro, casi no nos damos cuenta cuál es uno y cuál es otro, pero el original está custodiado y conservado en la Catedral de Santiago. Yo he pedido que con motivo del Congreso Mundial, los que participen en el Congreso tengan la gracia de poder visualizar, ver el Código Calixtino original de mitad del siglo XII, que es el mismo, el libro más perfecto del peregrino, que es una maravilla. En él nos cuenta la peregrinación, y después vamos a entrar justamente en el último punto de este tema. Nos cuenta la peregrinación porque nos cuenta cómo Carlomagno encuentra la tumba del apóstol, en el capítulo creo que es el cuarto, nos cuenta las liturgias, nos transmite poesías, versos, cánticos del camino, oraciones, nos transmite cosas del paisaje, de las modalidades de la gente, de la gastronomía, del arte que va viendo el peregrino. Nos cuenta la integralidad de la cosa. Y a los que de alguna manera a veces intentan, digamos, mezclar mal las cosas, y muchas veces mezclan mal los conceptos, el Código Calixtino, como por ejemplo el libro de Egeria, esta monja gallega del siglo IV, que peregrina a Jerusalén, y que donde va describiendo los lugares, la cultura, el arte, lo que va viendo, la comida, todo. Eso nos explica que el peregrino no es alguien que parte dentro de un frasco, encerrado en su propia fe, y llega como inmaculado a un santuario. El peregrino es alguien que interactúa con toda la realidad que tiene en el medio. Con la gente, con las aldeas, con los pueblos, con lo que tiene delante, con la cultura de un pueblo, con su comida, que es una de las formas más profundas y más radicadas de la cultura. Entonces nos explica la peregrinación en un sentido amplio, no en un sentido tan pobre y encerrado como a veces nosotros lo concebimos. Tan, digamos, puritano y encerrado en una especie de frasco al vacío. No sé si me explico bien. Entonces, ¿cuáles son los límites entre el turismo y la peregrinación? En la Escritura es claro que la palabra turismo no existe, ni existen los turistas en la Biblia. En la Biblia existen los peregrinos, pero no existen los turistas. Ni tampoco aparecen mucho las vacaciones. O sea, son realidades más modernas, pero que no contradicen el espíritu de la Escritura. Pero el peregrino y el turista son realidades distintas. Aunque hay que decir que el concepto del peregrino es más grande que el concepto del turista. El peregrino es más que el turista, porque tiene todo lo del turista, como nos enseña el Código Calixtino, la interacción con el lugar, el conocimiento, la realidad, el estar, el descansar, tiene todo eso más la búsqueda de Dios. Más la búsqueda de Dios que no necesariamente el turista la tiene por qué tener. Por eso nosotros decimos que una buena pastoral del turismo y una buena pastoral del patrimonio cultural de la Iglesia, que es el enorme patrimonio cultural de la Iglesia, debería ser que quien entra como peregrino a una catedral posiblemente pueda ser, quien entra como turista a una catedral, posiblemente pudiera salir como peregrino, si se ha hecho bien el trabajo. Si, digamos, ellos entran a nuestras iglesias y la pregunta es nosotros qué les damos. ¿Cómo entramos nosotros
en la vida de estas personas que vienen a visitar estos santuarios. Yo me opongo fuertemente al concepto que hoy está muy de moda. Bueno, yo algunas cosas muy de moda no es que soy antiguo, al contrario, me enferman digamos, los encasillamientos. Y sobre todo cuando esos encasillamientos son encasillamientos interesados, que no persiguen otra cosa más que el mercado, el mercadeo. Hoy está muy de moda hablar de turismo religioso. Bueno, lo religioso es una palabra genérica, como son estos remedios genéricos, estas medicinas genéricas. Pero el problema es que el turismo no puede ser genérico. El turismo de la fe no puede ser genérico, o el turismo cristiano o el turismo eclesial no es genérico. Turismo religioso puede hablar del budismo, puede hablar del hinduismo, puede hablar de los musulmanes, puede hablar de la fe de Israel, puede hablar de cualquier cosa. Cuando hablamos nosotros de turismo cristiano, estamos hablando de un turismo que tiene determinadas condiciones. ¿Por qué? Porque el santuario para nosotros cristianos, a diferencia de cualquier otra religión, no es un lugar. No es un lugar. El templo, destruido en 3 días y reedificado, es el verdadero santuario. Es el cuerpo de Cristo, es Jesucristo, el santuario de los cristianos. El santuario de los cristianos no es un templo, ni un lugar, ni un edificio. Es una realidad espiritual. Esa es la verdadera peregrinación. O sea, la peregrinación, dentro de la peregrinación, es justamente alcanzar a Jesucristo, buscadores del rostro de Dios. Por eso yo no tengo muy poca simpatía a estos términos de turismo religioso. Preferiría que lo llamemos turismo cristiano, turismo eclesial, turismo de fe, pues el turismo religioso se ha puesto de moda y en algunos lados hasta, digamos, como para explicar más la debacle que esto significa, lo llaman turismo espiritual. Y turismo espiritual quiere decir un turismo religioso sin religión, la New Age. O sea, algo que llaman espiritual hoy, la gente dice, yo no soy tan creyente, soy espiritual. Espiritual significa una especie de religiosidad vacía y hueca donde Dios es el gran ausente y donde el gran presente soy yo y mis ideas. Y eso se llama espiritual. Donde hay una gran influencia del hinduismo y de otros condimentos que poco tienen que ver con Jesucristo, que es la verdad, que es el esplendor de la verdad. Y esto no es ser cerrados, ni menos ecuménicos, es ser muy ecuménicos. Porque en la medida en que nosotros tengamos claro dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer, vamos a ser más ecuménicos. No especie de gente que anda mezclando flanes de chocolate y vainilla y piensan que son buenos y generosos porque simplemente hacen un mejunje. Entonces, la peregrinación en la Escritura es alcanzar a Dios. Y muchas veces esto que se plantea hoy muy de moda, y sobre todo con una gran fuerza de las agencias de viaje y de gente muy interesada en también recaudar y que llaman turismo religioso, no siempre tiene orientada la búsqueda de Dios. Simplemente es un agua de rosas y poco más. Bueno, esto parecía más un desahogo que una conversación, pero bueno, es importante estas cosas también decirlas, ¿no? Tener el coraje de decirlas, porque miren que a veces decir estas cosas no nos trae mucho rating. Gracias, padre. Gracias. Decía que no era una capacitación, pero bueno, era una enseñanza que es lo mismo. La verdad que muchísimas gracias porque sus palabras siempre nos dejan en un lugar del corazón donde realmente el Señor es el que habita, ¿no? Así que muchas gracias por su enseñanza. Aunque algunos que ya tenemos algunos años en este camino, ya la hemos escuchado, pero siempre es nueva la palabra de Dios, siempre es nuevo el anuncio de la verdad, ¿no? Así que muchas gracias por animarse a decirlo y ojalá encontremos eco en todas estas cosas que vamos haciendo, ¿no? Si alguno de los participantes quiere hacerle alguna pregunta al padre referente a lo que él fue compartiendo o referente al Congreso, pueden abrir sus micrófonos y tienen la palabra. Gracias.
Gracias, Padre. Personalmente siempre, como dice Javier, se aprende algo nuevo y yo debo reconocer mi ignorancia que no sabía de estas distintas denominaciones con respecto al lugar al que se peregrina, ¿no? Cómo son llamadas las personas que peregrinan, y quería justamente preguntarle si sabe decirme por qué solamente hablamos de peregrinos a los de Santiago y otros nombres a otros destinos. Mira, por ejemplo, los que van a Santo Toribio de Liébana, donde está el rostro de la cruz más, más grande, el trozo de la cruz más grande en España, los llaman cruceros porque van detrás de la cruz, van a peregrinar a la cruz. ¿Cómo es? Los de Roma, bueno, que llaman romeros, se entiende claramente por qué se llaman romeros, ¿no? Y los de Jerusalén, como llevaban palmas, recordando un poco el tema de los domingos de Ramos y todas esas cosas, se llamaron palmeros. Y el título de peregrinos no te sé decir exactamente por qué se da los de Santiago, que también en alguna época los llamaron concheros porque llevaban ¿cómo es? La concha esta del agua que toman, ¿cómo se llama? Como la conchilla esa que llevan, ¿no? Pero en realidad es el término peregrino el que se designa por Santiago y que después un poco se generalizó para toda forma de viaje espiritual, y bueno, y parece muy bien, o sea, que se transmitan estas cosas, tienen tantos siglos de antigüedad que un poco, no sé si existe una conceptualización precisa de por qué se llamó peregrinos a los de Santiago. Eso no lo sé, tendría que preguntarlo. Padre, Gracias. gracias. Ahí me preguntan respecto de, usted habló de tres motivos, tres motivaciones para la peregrinación, las explayó. Una era el sacrificio, otra era el agradecimiento. ¿Podría nombrarlas las tres? Sacrificio no, sacrificio no. No porque no somos masoquistas. Perdón. Primer motor de un peregrino es la fe. La fe que tiene o la fe que busca. No necesariamente la fe que tiene. O la fe que tiene, pero que todavía no la tiene consciente. Porque de hecho nosotros creemos que la fe la recibimos el día del bautismo. Y que, bueno, más consciente o menos consciente, la fe no se pierde nunca, porque es una virtud teologal, es un don teologal de Dios, que es gratuito, inmerecido, tiene varios títulos que la Iglesia le da, es gratuito, inmerecido, permanente, y no me acuerdo cuál otra palabra más, y es un don que no se pierde. La fe, la esperanza y la caridad son tres dones gratuitos, permanentes y merecidos que recibimos en el día del bautismo y que nos acompañan más allá de que nosotros los ubiquemos en el centro de nuestra vida o estemos trabajando toda la vida contra ellos. Hay gente que se pasa toda la vida trabajando contra su fe, por deshilachar la fe. Hubo un emperador romano, un tonto, que se llamaba Juliano, que era más tonto de que los otros todavía, peor que Nerón. Entonces él, Juliano el apóstata, él decidió rechazar el cristianismo, una guerra al cristianismo. Entonces, como él lo habían bautizado y lógicamente habían ungido su frente, él lo que hacía públicamente era frotarse una piedra en el lugar de la unción ante todo el mundo, una especie de Chávez más o menos, o de Maduro, una cosa así de tontos. Entonces se frotaba eso como para expresar que él se estaba quitando el crisma. Bueno, como si el crisma fuera una cuestión material, es una unción. Ustedes saben que son realidades irrevocables. O sea, la Iglesia usa el crisma solo para aquellas cosas que nos unen irreversiblemente con Cristo, más allá de lo que hagamos en la vida. Más allá de las virtudes y pecados que tengamos en la vida, el crisma, la Iglesia solo lo usa, el santo crisma, para ungir a aquellos que irrevocablemente permanecen unidos a Cristo en esa condición. Y es consagrar a los recién bautizados, consagrar, cosa sagrada, pertenencia de Dios, consagrar a los recién bautizados, derramar la plenitud del Espíritu Santo en la confirmación, que nos termina de unir a Cristo, completa la obra del bautismo, ordenar a los sacerdotes ungiendo sus manos,
y a los obispos ungiendo la cabeza. Y para nada más, y para nada más. Después lo utiliza para consagrar altares, porque el altar es Cristo al que se besa y venera, para consagrar las iglesias que serán la casa de Dios, y se terminó. Pero sobre las personas, para aquellos que irreversible. Juliano el pobre, se quería quitar la fe frotándose con una piedra, pobre, perdía el tiempo, no iba a ir muy lejos, que digamos. Pero bueno, la fe que se tiene o la fe que se busca, o esa semilla que uno tiene, esa intuición de fe, muchísimas personas tienen más fe de lo que piensan. Muchísimas personas son más creyentes de lo que piensan. Solamente que a veces hay que sacar la hojarasca. Y hay que despertar en ellos lo que decía el Papa Pío XII, que a mí me gusta mucho, despertar el hambre y la sed de Dios presente en el corazón de cada hombre. Hay un hambre y una sed, una búsqueda de Dios que está en el corazón de toda persona. Lo acepte o lo niegue. Y los que más lo niegan son los que más sed tienen. Los que hacen ostentación de negación son los que en realidad están pegando gritos desesperados de búsqueda. Entonces, la peregrinación en esto es algo tan maravilloso, tan moderno. Hoy en día las peregrinaciones han reemplazado lo que antiguamente eran los ejercicios espirituales o los retiros. Han reemplazado eso, son un primer camino de anuncio. Si trabajáramos bien en ellas, claramente, ¿no? Si trabajáramos bien en ellas. Si no fuera un ir a recorrer piedras o hacer cursos de arqueología. O que nos lean la ficha técnica de una iglesia y nos expliquen los mármoles, las piedras, los bronces y poco más que eso. Y nos vamos con un hermoso curso de arqueología y claro, si no les explicamos que esas piedras, esos mármoles, esos bronces, quieren celebrar un misterio, que es un misterio de amor. Y quieren celebrar este misterio de amor. Y quieren explicarnos a los gritos, a través de estos materiales que están puestos allí, quieren explicarnos a los gritos el amor que Dios nos tiene y el misterio de la fe, que justamente es ese. Claro que haremos hermosos cursos de arqueología, leeremos la ficha técnica, se irán como volvieron, sacarán unas cuantas fotos y chau. Entonces habremos perdido la oportunidad de una nueva evangelización, de un primer anuncio. Al menos, yo les decía en el Museo de Barbastro, que es una maravilla lo que hay dentro del Museo de Barbastro, yo les decía a la directora, no expliques todo el museo. Mira, si a mí me explicas todo este museo, me agobio, porque es tanto lo que hay que ver. Elegite una obra y explicarles desde la fe una obra del museo. Explicarles lo demás de pasada, deja que mucho tiempo libre para que vayan y los vean, se los coman con los ojos del alma. Pero, porque la belleza nos lleva hasta Dios. Pero explicarles teológicamente una obra, que les inquiete la fe pasiva que tienen, que los sacuda. Si hiciste eso, hiciste todo. Porque si los devolviste inquietos a la puerta del museo para preguntarse sobre la propia fe, la tarea está hecha. O sea, es el sembrador que tira la semilla, después, como decía hoy la lectura de hoy, quién es Apolo y quién es Pablo, uno plantó, el otro regó, el que da el crecimiento es Dios, y bueno, es eso. Gracias, Padre. Qué importante volver a tomar conciencia de estas cosas, ¿no? Y sobre todo a quienes estamos en el frente de poder hacer estas peregrinaciones, realmente tomar que este es el primer camino del anuncio, ¿no? Me parece que hay que volver una y otra vez, ¿no? Porque a veces funcionamos o por cuestiones prácticas vemos a lo mejor que esto lo guíe tal, lo guíe cual, y la verdad que sería importante que todos los que estemos en estas cosas estemos preparados para poder siempre tener conciencia de que es la posibilidad del primer anuncio, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que vivimos, que como usted bien dice, ¿no? Que ha reemplazado los retiros. Antes teníamos, cuando éramos jóvenes, retiros de mucho tiempo, de 15 días, de 20 días, ahora eso ya prácticamente no existe, ¿no? Las casas de retiro se encuentran vacías, ¿no? Y las peregrinaciones son las posibilidades de Mira, yo tengo retiro. una gran esperanza sobre ese aspecto y veo que, digamos, a lo mejor ciertas formas de evangelización
como ha pasado siempre en la historia de la Iglesia, van muriendo y van naciendo nuevas formas. Yo me encuentro con sacerdotes que están trabajando en estructuras como Emaús, como otras estructuras nuevas, como la misma realidad del movimiento de los focolares, otra cantidad de cosas que tienen un espíritu nuevo y que están trabajando muy bien. Y yo no veo que las casas de retiro estén vacías. Yo creo que hay otras formas de evangelización. Miren, en algunas, por ahí algunos dramáticos piensan que la iglesia va a desaparecer o que se va a morir o que esto que el otro. Yo lamento desilusionarlos porque creo que no es así. A lo mejor van a ir muriendo algunas formas de la iglesia. Formas. ¿Cómo han cambiado las formas a lo largo del tiempo? Nuestros abuelos iban a misa de manera distinta de cómo vamos nosotros. Y los abuelos de ellos también fueron a misa de manera distinta. No es que la misa, como dicen algunos, desde la iglesia de siempre, con la misa de siempre, no fue de siempre así. Ya el Papa Pío XII introdujo la misa dialogada, nada más que como son burros y no estudian la historia de la iglesia, muchas veces repiten cosas como loros que no tienen nada que ver y terminan armándose unas tormentas en la cabeza de realidades que no existen, de fantasmas. Entonces, la iglesia siempre va cambiando su forma, porque tiene que hablarle al hombre de ese momento, de ese tiempo, contarle la verdad sobre Cristo al hombre de ese tiempo de maneras distintas. Y todos los tiempos fueron difíciles. Nunca fue ni cómodo ni fácil ser cristiano. Nunca, ni cómodo ni fácil. Ni en los del imperio, ni en los del medioevo, ni en nosotros. El tema es cómo inteligentemente encontramos maneras nuevas para hablar de Jesús. Sí, yo me refería en esto veo que en Europa, sobre todo, muchas casas de retiro o seminarios se han convertido hoy en hoteles o lugares para alojar a los peregrinos, y si la persona que recibe, por ejemplo, un caso, a los grupos, a nuestros peregrinos, le contara la experiencia, el lugar de gracia que resultó para tantos, el por qué se hizo esa casa de retiro o el porqué de ese seminario, y no solamente le dijera te toca la habitación 1, 2, 3, sino que tuviera conciencia de que la posibilidad de la evangelización es el primer camino del anuncio, realmente sería diferente, ¿no? Porque a veces llegamos y decimos, vos te toca en tal lado, y estamos en una casa de retiro preciosa, donde hay realmente una posibilidad de volver a la gracia, de volver al principio, de volver al querigma, ¿no? Sí, bueno, la iglesia en Europa ha desarrollado una cantidad enorme de edificios que, por ejemplo, en este momento en la ciudad de Toledo hay 3 monasterios de piedra deshabitados. Y Toledo es una pequeña ciudad, que en Argentina le llamaríamos un pueblo grande. No son ciudades de 500.000 habitantes, son ciudades pequeñísimas, más todos los otros conventos que hay. Ha habido casi digamos, como un almácigo de conventos y edificios y cosas. Son horas bajas para ciertas formas de vocaciones, pero también vemos que hay otras formas de vocaciones que van creciendo. Miren, no sé si ustedes tienen noticia de Jesu Comunio, por ejemplo. No. Jesu Comunio es una realidad que nació de un convento de las Clarisas en Aguilera y que eran poquitas monjas. A la actual superiora general, Verónica Versosa, cuando entró, era la que había entrado después de muchísimos años, la que había entrado cuando todas las monjas eran viejísimas como la humedad, había entrado esta de novicia. Y cuando ella hizo los votos, la madre la puso a ella de maestra de novicias. Ella decía que maestra de novicias y acá no entra ni el viento. Entonces, y la madre, que murió en olor de santidad, le dijo, mira, yo te pongo de maestras de novicias, no de las de hoy, sino de las que van a llegar. Se resolvió esa comunidad de las Clarisas y hicieron hacer una fundación. Busquen lo que se llama Jesu Comunio, es muy interesante. Hoy en día son más de 250 monjas, casi todas universitarias, jóvenes provenientes de movimientos de iglesia, distintos movimientos de iglesia. Ellos nacieron en La Aguilera, en la zona de Burgos. Hoy el único lugar que tienen fuera de Burgos es en Valencia, en Godella. Y bueno, y es una maravilla, es una comunidad contemplativa y misionera. Pero son todas chicas jóvenes y normales, e inteligentes y cultas.
como por ejemplo, no están a fabricar bizcochos. Por ejemplo, llevan la gestión, la gestión informática de algunos bancos. Como ellas dentro del monasterio pueden trabajar en la informática, llevan, por ejemplo, la gestión informática de algunos bancos, o cosas por el estilo. Entonces, claro que las formas se reinventan y van creciendo. Pero tienes razón, Javier, que por ahí da pena y parte el alma ver esos enormes y hermosos edificios deshabitados. Gracias, padre, gracias, padre. Pero bueno, lo importante, como bien dice usted, es el anuncio, ¿no? Es el anuncio, volver, encontrar nuevas formas. Ayer nosotros acá, nuestra institución tiene un centro de día para chicos en situación de pobreza, hay mucha situación de droga, el barrio fue cambiando, antes el barrio era muy, muy ameno, muy amigable, ahora se escuchan tiros todos los días, una situación complicada, y ayer teníamos a las 5 de la tarde la misa por el Día de Santa Rosa de Lima, y a las 6:30 teníamos a los cristianos evangélicos haciendo un culto, cosa que justo se nos juntaron el mismo día. Y el padre dijo, bueno, listo, entramos nosotros, después entre nuestros hermanos evangélicos. Esa apertura, ya la verdad que cuando empezamos con Jair, que se llama La Casa, hace 17 años, no la teníamos ni por casualidad. Y ahora compartimos un espacio católicos con evangélicos, y la verdad que es una posibilidad de gracia hermosa, ¿no? Así que bueno, yo creo que uno tiene que ir descubriendo por dónde Dios nos abre los caminos, ¿no? Y sí, como usted bien dice, la iglesia, en la medida que nosotros seamos fieles al llamado, va a seguir en pie, ¿no? Va a seguir firme, no pasa por una cuestión jerárquica, sino que pasa por una cuestión del primer anuncio, ¿no? de la gracia. Así que bueno, no sé si habrá alguna pregunta más. Si no, Vane, podés poner nuestros medios de contacto, aunque yo creo que ya prácticamente todos los tienen. Si alguien tiene alguna pregunta, puede habilitar su micrófono. Bueno, entonces, además está decirle, padre Gustavo, que estamos agradecidos por toda su buena disposición, por su corazón generoso. Allí les dejamos nuestros medios de contacto para quienes se quieran comunicar con nosotros o solicitar el certificado de la participación. Esperamos que todos los que puedan participar del próximo Congreso Mundial de Pastoral de Turismo, que se va a realizar en Santiago de Compostela, puedan hacerlo. En nuestras redes estamos replicando lo que el padre Gustavo publica Se puede también participar virtualmente. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, ya sea por eso virtualmente o presencialmente, realmente va a ser un momento de gracia para la iglesia toda, que peregrina en los distintos lugares donde tenemos miembros CEPLAS y donde realmente se anuncia la palabra de Dios. Bueno, sin más, muchísimas gracias a cada uno. Muchísimas gracias nuevamente, padre Gustavo. Gracias a todos. Gracias a ustedes por la paciencia. No, por favor, padre, gracias por todo. Y nos volvemos a encontrar entonces en una próxima capacitación, y ojalá todos nos podamos ver en el próximo encuentro de Pastoral de Turismo, que creo que va a ser muy enriquecedor para cada uno. Gracias a todos. Gracias, padre. Gracias, muchas gracias. Padre, gracias. Nos vemos. Gracias, padre. Gracias. Gracias. Chao. Adiós. Gracias.